Bueno, pues llegamos a esta lección. Es una lección un poquito diferente, así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe mientras estamos compartiendo este tiempo juntos. Amén. La lección de hoy es ¿cómo aplico la Biblia a mi vida personal? A lo mejor puede ser un poquito desafiante, ¿verdad? Ver un libro con tantas páginas y pensar como que no solo tengo que memorizar, ¿verdad? Por este deseo de conocer a mi Señor, sino pensar en lo que está diciendo este libro, que no solo es un libro, sino que es una inspiración divina de mi Señor para acercarse a mí, para comunicarse conmigo, y ahora cómo lo hago más personal, ahora cómo recuerdo todos los detalles y cómo hago para que cada palabra que Él dice tenga sentido y Él se sienta honrado y puede ser un poco sobrecogedor. Así que antes de entrar a la clase, vamos a darle lugar al Señor en nuestras vidas, ¿te parece? Así que te invito a que cierres tus ojos o simplemente pues te enfoques, quites todo distractor y pues cerrar los ojos ayuda con eso, ¿verdad? Porque cerramos nuestros ojos y ya no vemos lo que pasa a nuestro alrededor y podemos enfocarnos, podemos empezar a pensar en Él, podemos empezar a meditar en Él y podemos sentarnos a sus pies y esperar en Él. Padre, te damos gracias porque eres tan bueno, Señor. Te alabamos porque tu amor, Señor, nos encontró y nos encuentra siempre en el momento justo. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor, que no nos dejaste solos. Gracias porque siempre estás con nosotros. Porque tú no eres alguien que se cansa, tú no eres alguien que parpadee, tú no eres alguien que se duerme, tú eres alguien que está lleno de vigor, lleno de fortaleza, lleno de poder, lleno de audacia, lleno de vitalidad. Y eres tan hermoso, Señor, eres tan cuidadoso con nosotros que aún en las palmas de tus manos nos tienes grabados. Gracias, Señor. Gracias porque no somos dignos de merecerte, Señor. No somos dignos de que hayas decidido morar en nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria?, decía el salmista. Y solo podemos darte gracias, Señor, por este amor inmensurable que desechas sobre nosotros cada mañana, en cada necesidad, en cada oportunidad que tú tienes, Señor. Gracias, porque nos amas con pasión, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre, queremos poner, Señor, nuestro pensamiento, poner nuestra experiencia, nuestra sabiduría, todo lo que somos, Señor, todo lo que creemos, todo lo que poseemos, Señor, delante de ti. Y hacemos esto, Señor, en un acto de rendición ante tu señorío. Hacemos esto, Señor, en un acto de esta desesperación que está en nuestras almas, Señor, de honrarte, Señor. Y de que todo lo que tú haces, de todo lo que tú hablaste, todo lo que tú hablas, todo lo que tú estás planeando, Señor, yo lo quiero ver con mis ojos. Y yo sé que mis hermanos también quieren disfrutar, Señor, de tus promesas. Padre, ponemos esta clase delante de ti, Señor, con todas nuestras cosas, Señor. Ahí van juntas, pero te damos el señorío sobre eso, Señor. Y ponemos todas estas cosas bajo el señorío de tu palabra. Y oramos, Señor, que nos enseñes cómo hacer, Señor, que tu palabra penetre, Señor. Que nosotros podamos ver, Señor, la manera en la que podamos ver, Señor, o podamos hacer, Señor, un acto de apertura, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que tu palabra entre, penetre y haga aquello para lo cual tú la enviaste. Nos ponemos delante de ti y te damos gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos
Y gracias porque usas tu palabra y porque usas a tu Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas, a fin de hacernos perfectos para tu día, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos y te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Quiero leer un salmo. Es el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Dedicarnos a la obediencia de la palabra de Dios para poder contemplar las maravillas de su ley. Eso es lo que requiere, dedicarnos a su obediencia. Antes de empezar a fondo con la clase, quiero que nos preguntemos 3 cosas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, a veces lo hacemos, ¿sabes? Como sin mucho entendimiento o preparación, o si tú lo haces, qué bueno que lo estás haciendo, pero honestamente yo creo que a veces yo no lo hago de esa manera. Es como checar en qué capítulo voy, cuál fue la última parte o cosa que leí, checar en mi libreta, ¿verdad? Si hubo alguna anotación especial o demás y continuar mi lectura bíblica. Pero estamos siendo animados a que pensemos en algunas cositas, son 3 en específico, antes de empezar a leer la palabra de Dios para tener un mejor entendimiento. Porque es lo que queremos, ¿verdad? Tener un mejor entendimiento para saber cómo aplicar su palabra a nuestras vidas. Entonces, tenemos que preguntarnos al leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Ok? En siguiente paso es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y el tercer paso es, ¿cómo me afecta y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Después de leer la palabra de Dios y meditar en ella, ¿qué quiere decir? Que tenemos un momento para reflexionar lo que acabamos de leer, que estamos repasando las palabras que acabamos de estar leyendo, ¿verdad? Esa es la meditación. Entonces, después de leer y meditar la palabra de Dios, tenemos que ver que tenemos que tener un entendimiento más profundo a nivel espiritual sobre lo que acabamos de leer. Entonces, en ese momento, podemos empezar a ver que vamos a hacer una dedicación a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no solo lo leí, sino que lo medité. Y en ese proceso de la meditación, yo me di cuenta de que a lo mejor Dios me habló específicamente sobre cierto asunto y me está dando los pasos para que yo pueda aplicar esas áreas en mi vida. Entonces, a través de estas 2 herramientas es que viene esta dedicación consciente. Si solo leemos la palabra de Dios, la verdad es que va a ser muy difícil que recordemos qué fue lo que leímos. Por eso necesitamos meditarla, por eso necesitamos tener una libreta a lo mejor de estudio o un resaltador, ¿sabes? Algo que me ayude a poder poner mi mente en todo lo que estuve leyendo, si fue un capítulo, si fueron 3, si estoy llevando un plan bíblico anual o lo que sea. Pero ¿qué es lo que Dios habló específicamente? Meditar sobre ello y entonces después vendrá este acto en el que yo voy a empezar a hacer una dedicación y voy a poner atención sobre cuál es la parte en la que Dios me habló y qué es lo que yo necesito hacer. Entonces es muy importante que lo hagamos, ¿ok? Entonces, las 3 cosas que nos debemos de preguntar al leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros podamos ver el contexto literal, o sea, cómo estaba el entorno del escritor de esa palabra mientras la estaba escribiendo, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia? ¿Hacia quién iba dirigida? ¿Cómo estaba esta persona física, emocional, espiritualmente? ¿Quién era esta persona y hacia quién iba dirigido el mensaje? Eso es el contexto literal y eso es la pregunta de ¿qué es lo que dice? La segunda área es ¿qué quiere decir?
aquí ya lleva un contexto histórico y también un contexto actual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estás leyendo, no sé, Primera de Reyes o las Primera y Segunda de Samuel o Crónicas o no sé, cualquier otro libro. Ok, ¿en qué contexto histórico se está escribiendo esta palabra? ¿Quién era el rey? ¿Dónde estaba? ¿Qué tipo de opresión estaba sufriendo el pueblo de Israel, por ejemplo? ¿O qué promesas no habían cumplido? ¿O cómo habían desobedecido? Ver cómo fue la manera en la que Dios respondió, si Dios los reprendió, si Dios los rescató, por qué lo hizo y cómo puedo yo ver esta misma palabra a través de la guía del Espíritu Santo, cómo afecta en mi actualidad hoy. A lo mejor tú y yo no tenemos ya una guerra física, ¿verdad? No vamos a estar enlistados en un ejército y vamos a caminar, no sé, miles de kilómetros para llegar a la conquista de otro país o para defender nuestras fronteras. A lo mejor tú y yo no estamos viviendo ese tipo de procesos como el que se menciona en X capítulo de la Biblia, pero sí estamos pasando una guerra espiritual. Si estamos teniendo conflictos, si estamos siendo presionados por la sociedad, si hay cosas en la ideología que se levanta que vienen, atacan mi familia, atacan mis principios, atacan mis convicciones, entonces allí, ¿cómo yo puedo ver qué es lo que quiere decir y cómo yo lo puedo poner en contexto con mi actualidad? ¿Ok? Entonces, la tercera es cómo me afecta a mí y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Y esto entra en parte en qué es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces yo checo, ok, se trata de este es un ataque, ¿ok? Al pueblo de Israel cuando sufrieron este ataque, por ejemplo, ¿qué fue la instrucción que hizo Dios? No, pues les dijo que ayunaran, les dijo que oraran, les dijo que, no sé, que sacrificaran, que hicieran algún sacrificio de alabanza, les dijeron que se consagraran porque mañana el Señor iba a hacer grandes maravillas. Ok, ¿yo cómo puedo aplicarlo? Y recuerda, la palabra de Dios sigue siendo la misma. ¿Dios quiere que sigamos ayunando? Pues sí. ¿Dios quiere que sigamos haciendo sacrificios? Claro que sí. Ahora son sacrificios de alabanza, ¿verdad? Pero podemos acercarnos al perfecto sacrificio que ofreció el Cordero de Dios en la cruz. Y recuerda, la cruz sigue abierta para todos. Podemos acercarnos a este lugar de sacrificio, podemos acercarnos a la cruz. Puedo, no sé, tomar un tiempo para orar, puedo tomar un tiempo para cantar, puedo tomar un tiempo para leer. Entonces allí viene la aplicación. ¿Cómo aplico estas verdades de Dios para mi vida? Espero que estos ejemplos puedan clarificar un poco esta parte de la lección. Ahora, ¿cuáles son las dos promesas que Dios da a los que leen su palabra? Vamos a leer un versículo. Está en Josué 1:8. Espero que ahí lo tengas ya. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, las dos promesas que vemos aquí es una, que Él hará prosperar nuestro camino. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Que no invertimos nuestro tiempo solo para un conocimiento académico e intelectual, sino que invertimos nuestro tiempo en el estudio y en la aplicación de la palabra de Dios a fin de ver esto, que nuestro camino sea prosperado, porque Él mismo lo ha prometido. Y la segunda es que todo nos irá bien. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿todo te va bien? ¿Eres prosperado en todo? Si no es así, vuelve a la palabra de Dios. Toma un tiempo. Tenemos 24 horas en el día y tú puedes apartar un momento para venir a esta hermosa palabra de Dios y ser desafiado por Dios, ser corregido por Dios, pero siempre teniendo en mente que Él está con nosotros, que Él, mientras leemos, nos habla con este propósito, con este fin, que Él nos quiere hacer prosperar en nuestros caminos y quiere que todo nos salga bien. Bien. Vamos a entrar a una parte de la lección. Es la última parte de la lección donde estamos siendo desafiados a ser muy sinceros. Necesitamos ser sinceros con el Señor, ¿verdad? Porque pues al final
Él sabe todo, Él lo escudriña todo y pues Él conoce, ¿no? Él discierne los pensamientos, Él discierne las intenciones. Como lo vimos en lecciones pasadas, pues Él ya sabe, ¿no? Cuál va a ser aún nuestra respuesta. Pero Él quiere que seamos sinceros tú y yo mientras entramos a esta parte de la lección. Lo primero, ¿crees que la Biblia es la completa palabra de Dios y que no tiene errores? Si tu respuesta es sí, escribe. ¿Por qué sí? Si tu respuesta es no, escríbelo también. ¿Por qué no lo crees? Yo te voy a decir por qué yo sí creo. Yo sí creo que la Biblia fue inspirada por Dios a través de hombres, porque ningún nombre que fue utilizado por Dios tenía el mismo contexto y aún no todos eran judíos. Y entre todos ellos se entrelaza el mensaje de la cruz. Eran personas que vivieron en diferentes años, que vivieron en diferentes países, eran personas que tuvieron un trasfondo muy diferente entre uno y otro, pero todos llegan al punto de la confesión de Dios. Todos llegan al punto en la declaración de quién es el Señor. Aún en el libro de Daniel, ¿no? Me encanta Nabucodonosor, un rey babilónico terrible, ¿no? Y al final llega a reconocer quién es el Señor. Y tiene una participación dentro del libro de Daniel muy hermosa que es a veces muy similar a los salmos. Entonces yo sí creo que es una palabra inspirada por Dios que fue dada a hombres y lo creo porque su espíritu es el que da testimonio. Lo creo porque sigue siendo viva, porque sigue siendo eficaz. Lo creo porque no sé cuántos años han pasado de que escribieron ciertos libros de la Biblia y cuando yo he tenido necesidad y he orado y he quebrado mi corazón delante del Señor y no siento que haya respuesta, cuando tomo su palabra, Él ahí mismo me responde. Yo por eso creo que la palabra de Dios es infalible. ¿Tú por qué crees? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo has experimentado la palabra de Dios en tu vida a través de tu caminar con Dios? Quiero que seas muy sincero. Y aún si tu respuesta es negativa, si tú no estás muy seguro de creer si la palabra de Dios es o no, te animo a que lo escribas. Porque Dios está ahí mismo contigo, como lo está aquí conmigo. Y Dios nos va a llevar a toda la verdad. Siempre confía en eso, que su anhelo es llevarnos a toda la verdad. Entonces, a través de las preguntas difíciles, a través de las preguntas incómodas, aún con incredulidad, si nosotros somos sinceros con el Señor, vamos a ser como Job, ¿no? Que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué bonito, ¿no? Yo te preguntaré y tú me contestarás. Esa misma respuesta, esa misma relación es la que tú y yo podemos tener con el Señor si somos sinceros. Así que te animo a que tomes un tiempo y lo escribas. Lo escribas. Si necesitas hojas extras, búscalas y hazlo. No lo dejes a la mitad. Termina esta sección, ¿ok? Muy bien. Después vienen algunas preguntas que también tenemos que contestar con mucha sinceridad, porque la aplicación de la palabra de Dios es algo muy real, ¿ok? Es algo que involucra un proceso mental, un proceso emocional y un deseo, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos ser muy sinceros en esta parte. ¿Has permitido que la Biblia dicte tu conducta? Y yo sé que hay ocasiones en las que las personas a nuestro alrededor, ¿no? Tienen cierta imagen o dichos acerca de los creyentes, pero no estamos aquí por lo que diga el mundo ni estamos aquí para complacer a los hombres. Estamos aquí para conocer a Dios, porque conocemos la obra maravillosa que hizo en la cruz y sabemos qué es lo que Él espera de nosotros y lo que Él nos ha encomendado a nosotros para cuando nos presentemos delante de Él. Ser aprobados. Ser aprobados. Entonces, su palabra ha dictaminado mi conducta. Y en la lección vienen algunas áreas de nuestras vidas. Puede haber muchas más. Aún si se te ocurre otra área o Dios te está redarguyendo acerca de otra área de tu vida que a lo mejor ya está dictaminada por Él o que ha sido desafiado a través de su Espíritu Santo a entregarle esa área de tu vida, anótala y pon ahí en qué otra área Dios está dictaminando o quiere dictaminar que su palabra gobierne sobre esta área. La primera es acerca de la doctrina.
Y vamos a responder con un sí o con un no. Si tú quieres profundizar en tu respuesta de por qué sí y por qué no, adelante, hazlo. Esta lección es cómo aplicamos la Biblia a nuestra vida personal. Entonces, siéntete con libertad de hacerlo. Pero la doctrina, ¿qué es la doctrina? La doctrina es la manera en la que yo creo y por qué creo lo que creo. ¿Ok? Lo que yo creo está dictaminado por la palabra de Dios o es a lo mejor la creencia de alguien más impuesta sobre mí. ¿Tengo conciencia de que Dios demanda de mí ciertas áreas, ciertas cosas en mi vida? ¿O simplemente, pues no sé por qué lo creo, ni sé por qué lo hago, pero es la manera en que lo hago? ¿Oras a Dios en la manera en la que Él quiere que ores? ¿Alabas a Dios en la manera en la que Él quiere que lo alabes? No sé, ¿te relacionas con tu familia o tienes una relación con el mundo como Dios quiere que la tengas? Esa es tu doctrina, lo que tú crees. ¿Ok? Entonces ahí pon sí o no. La siguiente es conducta sexual. Todos somos seres sexuales, todos, ¿verdad? En mi caso yo soy soltera y tengo una sexualidad, ¿no? Como soltera, en mi caso, yo voy a hablar de mí. Si tú eres casado, casada, si a lo mejor, no sé, eres divorciado, divorciada, si estás comprometido, comprometida, cada quien tiene diferentes aspectos, ¿no? en la vida o compromisos en la vida. Ok, tú lo vas a adaptar a lo tuyo. Yo te voy a platicar de mi caso personal. Conducta sexual. ¿Qué es lo que espera Dios que yo haga como mujer soltera? La Biblia nos llama a las vírgenes, ¿no? ¿Qué espera Dios que yo haga como virgen? ¿Yo estoy haciéndolo porque quiero hacerlo, porque es mi anhelo hacerlo, o solo simplemente tengo, ¿sabes?, una doble conducta tal vez, en la que en mi casa tengo una cosa, en mi celular tengo otra cosa, en la que, no sé, mis búsquedas en internet dicen otra cosa y mi vida frente a la iglesia es otra? Si tú estás batallando con algo, a lo mejor tú no has permitido que Dios dictamine sobre tu vida sexual. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero ¿cuál es el hábito, a lo mejor, que está gobernando sobre tu vida, que siempre que llegas, por ejemplo, a la iglesia o siempre que estás en un momento de adoración y te ministran para entregar o te ministran para recibir, sobre todo para recibir, sientes vergüenza? Y si es algo en tu conducta sexual, Dios quiere que te arrepientas y Dios quiere dictaminar sobre esa área de tu vida. Recuerda, siempre que Dios nos muestra algo, no es con el fin de avergonzarnos y alejarnos de Él. Él expone las cosas para limpiarnos, a fin de que podamos acercarnos a Él con confianza. Entonces, tu conducta sexual está dictaminada por Dios. Lo que haces con tu pareja, lo que piensas con tu prometido, los deseos que están en tu corazón, están dictaminados por la palabra de Dios. Y ponle ahí sí o no. Después, responsabilidad financiera. ¿Qué es lo que haces con el salario que recibes semanal, quincenal, mensualmente, lo que sea? ¿Qué es lo que haces con él? Dios tiene un lugar, Dios tiene una cuenta, digamos, dentro de tus finanzas, o Dios está totalmente separado. Dios ni siquiera le enseñas, ¿no? O no manejas con claridad o con integridad tus finanzas. ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? Yo no sé tú, pero en mi caso, mi trabajo actual fue una respuesta de Dios. Estuve un tiempo sirviendo en un lugar y cuando regresé a mi ciudad, pues ya no tenía trabajo porque para ir a servir este lugar pues renuncié a mi trabajo y demás. Entonces yo le pedí a Dios un lugar en el que yo pudiera seguir hablando de su palabra, en el que yo pudiera tener tiempo para el ministerio, en el que yo tuviera pues lo suficiente, ¿verdad?, para vivir, pero sobre todo eso, que fuera un lugar en el que yo pudiera compartir de Él, en el que yo pudiera seguir pues ejerciendo, ¿verdad?, lo que Él ha puesto sobre de mí. Y la verdad es que mi trabajo hoy por hoy es esa respuesta de Dios. Y yo estoy muy agradecida con Dios por eso, pero tengo una
una relación sana con eso, ¿sabes? Porque yo sé que Dios me dio ese trabajo. Yo sé que el salario que tengo en este momento aún fue proveído por Dios y fue dictaminado por Dios. Entonces, ¿cómo van tus finanzas? ¿Qué relación tienes en esta área de tu vida? ¿Cómo pesa esta área de tu vida? Cuando hay una necesidad, a lo mejor en tu iglesia, cuando hay una necesidad con alguien de tu casa, cuando hay una necesidad, o simplemente si tú tienes la habilidad para hacer algo con tu dinero, para apoyar a alguien más, ¿batallas con eso? ¿O eres de los que al último se anotan o te escondes, ¿no? O eres el primero en dar y dices, aquí está más de mi 10%, lo que sea, ¿no? ¿Cómo es tu relación entre lo que Dios espera y tus finanzas? ¿Tú crees que están en orden? Pon allí, ¿sí o no? Siguiente, relaciones familiares. ¿Cómo? Pero si la familia es una bendición. Sí, pero ¿son ellos más importantes que Dios? ¿No? Digo, yo soy soltera, no tengo experiencia con hijos, pero he criado o he ayudado en la crianza de mis hermanos más pequeños. Tengo sobrinos, pues tengo muchas hermanas y un hermano. Tengo mucha familia, ¿no? ¿Cómo es mi relación con ellos? ¿Dios gobierna sobre mi familia? Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, nuestros procesos como familia, ¿le dan gloria a Dios? ¿Dios está presente en eso? ¿Sabemos que podemos decir no de repente? ¿O tenemos este compromiso a ser entregados a ellos y a lo mejor a Dios no tanto? ¿Amamos más a los hijos que a Dios? ¿O son nuestra preocupación número uno todo el tiempo y no se los delegamos a Dios? En fin, cada familia yo sé que tiene sus reglas bajo su propio techo y qué bendición. Pero tu familia, ¿tú crees que tu familia es el modelo que Dios describe en su palabra? Y si no es así, vuelve a la cruz. Hay poder, ¿ok? Dios quiere cambiar esas áreas de nuestras vidas. Y si sí lo es, qué bendición. Sigue cuidando eso. Amén. Y que nunca resbalen, sino que puedan seguir creciendo y puedan seguir siendo fortalecidos como familia. ¿Ok? Y bueno, pues en las relaciones familiares entran otros aspectos, ¿no? O sea, los padres con los hijos con los padres, entre el matrimonio. Así que te digo, este paquete todavía no me toca a mí, pero si tú ya lo tienes, ora, ¿no? Y puedes buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de un matrimonio cristiano. Y si ves que hay algo que está fallando, para eso es esta clase y para eso es este momento de sinceridad delante del Señor, para que Él pueda limpiar esas áreas y Él pueda restaurar esas áreas. Así que te animo mucho a que lo hagas. La siguiente, otro tipo de relaciones, tus amistades. A lo mejor, no sé, un noviazgo o una persona que anda por ahí pretendiéndote. ¿Es algo que tú crees que Dios tiene control sobre ello? Dice la Escritura, ¿no? Que tengamos cuidado de no amar más al mundo. ¿Cómo son tus relaciones con el mundo? Tus relaciones laborales o aún, por ejemplo, con tu trabajo como tal, ¿no? Amas mucho tu trabajo y eres incondicional en tu trabajo, pero eres muy ausente en otras áreas de tu vida. ¿Qué relación tú crees que pueda estar a lo mejor un poquito rebelde, fuera del gobierno de Dios? Y si ya lo sabes y en este momento le estás recibiendo una revelación sobre eso, pues tráelo sujeto al señorío de Cristo, porque Él quiere que nos vaya bien, Él quiere que seamos prosperados. Ese es su deseo. Y la última, que está señalada aquí en la lección, pero insisto, si Dios te ha mostrado otra área de tu vida, siente la libertad de anotarla. Es el uso de tu tiempo. Mi tiempo. Lo que hago durante mi día, en donde paso mi día. ¿Es algo que está dándole gloria a Dios? ¿Es algo que puede ser bien reconocido en un creyente? O a lo mejor hay mucho tiempo de ocio, o a lo mejor hay mucho tiempo de estudio, o a lo mejor hay mucho tiempo de, no sé, de trabajo. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que cada día trae su propia carga. Y dice que pues bástele cada día su propio mal. Y a veces nos enfadamos tanto en eso y nos afanamos en eso que estamos cautivos de nuestro tiempo y no sabemos en qué se nos va el tiempo. Sé organizado.
Haz una agenda, haz una lista, pon un horario para hacer ciertas actividades y si tú sientes que estás perdiendo mucho el tiempo en un momento, piensa, ok, ¿qué puedo estar haciendo en este momento que sea de mayor provecho? Y hazlo. El fin de todo esto es que podamos dedicar nuestras vidas a la obediencia a la palabra de Dios. Y la última pregunta, la última sección, ahora sí, de esta lección es, ¿de qué manera está permitiendo que la Biblia dicte su vida en todas las áreas mencionadas anteriormente? ¿En qué manera lo estás permitiendo? Y aquí aún, si tienes las hojas, dice, y si quieres puedes usar la parte de atrás para escribir, ¿verdad? Porque yo sé que a veces cuando escribimos, podemos como explayarnos mejor y podemos tener un mejor entendimiento, ¿no? Pero ¿de qué manera estás permitiendo que la Biblia dicte tu vida? A lo mejor, no sé, leíste que ciertas actividades son muy bien conocidas en los impíos, ¿no? Y a lo mejor tú, híjole, lo leíste y dijiste, ¡ah! ¿Cómo que los que se ríen con los que hacen mofa y se burlan de los demás y los que hacen de repente chistes medios pasaditos de tono y medios coloraditos, cómo que esto desagrada a Dios? Wow, ¿no? Entonces ahí te das cuenta y puede ser una manera, ¿no? En la que, ¿sabes qué? Estoy viendo que la palabra de Dios dictamina en mi vida a través de los hábitos que se describen en esta parte de la palabra de Dios, ¿no? O por ejemplo, no sé, acerca de preocupaciones de la vida, ¿no? Nos preocupa el futuro, nos preocupa lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, nos preocupan nuestros recursos, ¿no? Vemos nuestras limitaciones y eso nos desanima y nos preocupa y nos preocupa y nos preocupa. Pero ¿sabes qué leí? Que Él mantendrá en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y esto ahora dictamina mi vida. Cuando me pongo ansioso, cuando me pongo muy preocupada, cuando estoy solo dándole vueltas al mismo problema, pero no soluciono nada, hago que mis pensamientos perseveren en Él. Y viene su paz. Y cualquier otra cosa que tú hayas aprendido en tu experiencia con el Señor, en tu caminar con el Señor, eso es lo que te ayuda a dictaminar una vida de obediencia. Entonces yo te di ahorita 2 ejemplos. Si tú tienes más, te animo a que los escribas, a que los tengas allí, a la mano, a que pienses en ello, en que medites con ello. A lo mejor dijiste, ahorita no, me acabo de acordar de un versículo que el Señor me dio hace tantos años y me liberó de tal cosa. Búscalo y que se convierta a lo mejor en tu top 5, ¿no? De versículos favoritos de la Biblia o lo que sea, pero deja que su palabra, que es viva, que es eficaz, que sí es cortante y que pues corrige, y la corrección no siempre es cómoda. A nadie nos gusta que nos corrijan, pero el resultado de eso, piensa en eso. Él va a hacer que yo sea como un árbol, Él va a hacer que todo me vaya bien, Él va a estar conmigo, Él me va a limpiar, Él quiere que yo pueda tener confianza de acercarme a Él. Esa es la razón por la que dejamos que todo este proceso correctivo de su palabra entre en nuestras vidas. Y sabes una cosa, es una bendición bien grande poder vivir en eso. Así que, pues esta es la terminación de esta clase. Espero que el Señor te bendiga. Espero que mientras estuviste checando a lo mejor estas partes ahí, medias escabrosas o incómodas en este corazón sincero, ¿verdad? Pues que el Señor te dé las herramientas, que el Señor te dé el ánimo para hacerlo, pero mi oración es que tú y yo tomemos esas herramientas y que este gozo sobrenatural que tenemos en su salvación que nos fortalece, nos haga avanzar y nos haga doblegarnos y que haga que su palabra dictamine nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y vamos a esperar los frutos que Él está sembrando en nosotros en este momento. Yo los quiero ver y yo también quiero que tú los veas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.